¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Búnker Político, episodio 6. Creo que estamos en episodio 6. A ver, ¿qué está pasando en el país? Ahorita lo de COVID sigue latente. Ahora, habrá muchas, ¿cómo se llaman? Esas de semáforo rojo, mucho índice que está subiendo, muchos infectados. Pero acuérdense que infectados no es realmente el parámetro correcto. Lo que realmente nos interesa son los muertos, los que están, los que los internan. Ese es el problema. O sea, y esas cifras son otras en realidad. Pero aún así, en México el tema sí es complicado porque realmente lo que en México la preocupación es el sistema de salud. Ese es el gran detalle, porque hace unos días la Universidad de Stockholm, Stockholm, en Sweden creo, ah, sacó un estudio, y ahorita voy a poner la gráfica, donde todos los diferentes grupos que se han enfermado en su país, 99.99 son casi todos los grupos, tienen una probabilidad o el índice de sobrevivir la enfermedad. Entonces, en ese sentido, en los Estados Unidos igual, es 99.97, en muchos países así de primer mundo, desarrollados, el índice es muy bajo, o sea, básicamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, lo que quiere decir eso es que el problema real no es el virus. O sea, con todo respeto, no es el virus. Es el sistema de salud que los está tratando. Y en México el índice de mortalidad es arriba de 10%, casi 11% más o menos, si no me equivoco, de ese índice de los últimos números. Entonces, esa es la verdadera preocupación y lo que ahí se debe de hacer es empezar a atender todos los problemas relacionados con el sistema de salud. Y eso sabemos que no se va a hacer. Entonces, digo, están hablando, por ejemplo, ya de una vacuna que tiene una efectividad de 95%. O sea, ¿quieres una vacuna que tiene 95% de efectividad para un virus que tiene la probabilidad de sobrevivir de 99.99% para sobrevivir? Entonces, digo, es la realidad, o sea, los números no mienten. Y esos son los índices reales. El problema es México y países como México donde realmente no hay una atención que puedan darle a la gente que realmente sea, si realmente te enfermas, ¿no? Porque la mayoría de la gente sabemos que es asintomática, por eso no importa el índice de nuevos infectados, lo que importa son los hospitalizados y mortalidad, eso es lo que realmente importa. Estados Unidos lo mismo, es en todo el mundo. Es un tema que ya se está convirtiendo mucho más político en Estados Unidos, por lo menos. Ya hay un nuevo movimiento en California. Bueno, ya van a cerrar California nuevamente, o sea, ya estaba cerrado, lo van a cerrar aún más. Biden, el posible próximo presidente de Estados Unidos, dice que va a haber un mandato nacional donde la gente tiene a fuerza que ponerse una máscara durante los primeros 100 días de su gobierno y todo lo que relaciona eso con castigos de cárcel y multas si no lo hacen. En México a lo mejor no es tan grave así, pero diga, México, o sea, los únicos que no están trabajando son básicamente CEP, creo, o sea, gobierno en general, porque todos los demás siguen igual. O sea, yo voy a diferentes municipios en diferentes estados y veo que todo sigue igual, hay ferias, están haciendo todo normal. Entonces digo, o sea, en ese sentido no veo mucho cambio de lo que está pasando en, uh, en México, por lo menos, ¿verdad? Ok, a ver, 2021 va a traernos otra elección nacional. Se van a más o menos, creo que son 13 estados de los que van a tener elecciones a gubernaturas y obviamente todo el resto del país va a tener también diputaciones federales. Y eso es algo que tenemos que analizar porque, a ver, en las últimas elecciones que tuvimos en 2020 como Coahuila e Hidalgo, Morena no
ganó lo que esperaban que iba a ganar. Pero si vemos los números fríos, y lo hice en episodios anteriores, podemos determinar que el PRI tampoco avanzó con más números en términos de votantes. Se quedó estancado en su rango de votos, o sea, ese es su rango ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo México? Lo mismo que yo les comenté en ese episodio, que si los otros partidos se unen, o sea, independientemente de Morena y el PRI, si los otros partidos se unen, tienen mucho más fuerza que Morena y el PRI juntos. Pero lo que está pasando ahorita pareciera que todos los demás partidos ahora se van a unir, crear una alianza en contra de Morena. Ok, está bien. Eso es parte del sistema político mexicano. Yo en lo personal estoy en contra de alianzas. ¿Por qué? Porque si eres un partido, tú debes de tener la fuerza para ganar elecciones individualmente como partido, no tener que hacer alianzas, porque a final de cuentas lo que esos partidos están haciendo con sus alianzas es mantener su registro, y mantener su registro quiere decir que les dan dinero. Entonces, muchos partidos están haciendo eso simplemente para mantenerse relevante, para ganar algunas candidaturas, porque individualmente no valen nada. Y eso es la realidad, se hace el Verde, se hace otro partido pequeño, sea lo que sea. O sea, realmente estamos en una época donde individualmente los candidatos le dan vida a estos partidos, salvo PRI y Morena. O sea, bueno, Morena sí, porque digo, Morena sin Obrador en campaña no da resultados, y eso lo acabamos de ver. El PRI tiene una base muy sólida y sigue dando su rango de resultados, y eso no va a cambiar en lo más mínimo, y yo creo, en esta siguiente elección. Pero si tienen alianza con diferentes partidos, eso sí ya creo que les va a cambiar el panorama completamente. Y ahí lo importante es los candidatos. Por ejemplo, nos enfoquemos en Hidalgo. En Hidalgo ya se están moviendo o proponiendo muchas candidaturas de muchas figuras políticas que honestamente ya pasaron de época, no valen nada y no tienen relevancia en la ciudadanía. Tienen relevancia dentro del sistema político porque son los mismos que están dentro del grupo, de los grupos que controla el poder y tienen voz y voto dentro de esos grupos, pero realmente con la gente en la sociedad, a todos, o sea, yo creo que he visto casi a nadie o sea, muy pocos candidatos que puedas decir, esta persona trae un proyecto interesante, trae algo nuevo, le ofrece algo interesante a la sociedad para que en alguna forma u otra en la política se pueda hacer algo. Yo no veo a muchos realmente, por lo menos en Hidalgo y en la mayoría de los estados que he estado investigando. O sea, las críticas son las mismas, son los mismos candidatos de siempre. Uno se brinca a un partido, a otro para ser candidato de, sea Morena, sea el PRI, PAN, PT, de lo que sea. O sea, es un brincadero de candidaturas de partidos en los partidos. Y digo, eso de que, o sea, a final de cuentas estás votando para la misma gente de que has querido quitar de la corrupción, del sistema político, y ellos nada más estaban cambiando de lado a lado, de un partido a otro, para seguir cobrando del Estado, para seguir haciendo teniendo sus presupuestos en sus partidos, y, y eso, digo, ¿qué relevancia tiene a final de cuentas? Porque se recicla la misma porquería de siempre. Entonces, en mi opinión, si la gente que realmente quiere cambio en el país, realmente quiere ver que mejore su estado, que su distrito realmente tenga un representante que valga la pena, entonces ustedes mismos díganle a los dirigentes del partido que no quieren alianzas, porque o no van a votar por alianzas, o sea, y prefieren quedarse en casa que andar votando por algo que simplemente va a perpetuar la misma corrupción de siempre, la misma ineficiencia de siempre y los mismos resultados de siempre. Ahora, digo, mucha gente a mí me critica porque soy muy crítico de muchas cosas que pasan en la política. Y es verdad, tengo la ventaja de no estar en la política y no le debo nada a nadie. Y entonces yo tengo esa libertad de criticar, porque a final de cuentas estoy analizando y estoy dando mi opinión como una persona de la ciudadanía, ¿no?
Y lo que yo veo es eso. Ah, en varios estados, en todos los estados, estamos viendo un reciclaje de los mismos políticos de siempre, que nunca le han entregado nada a la gente. Y deja de decirte, bajarle un proyecto a alguien no es nada, ¿ok? O sea, eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese proyecto, ese dinero ya está asignado. O sea, es básicamente tu trabajo tener que bajar ese proyecto a tu distrito. O sea, no estás haciendo nada fuera de lo que ya tienes que hacer. Es como si quieres alabar a los papás, que son buenos papás. O sea, tienes que ser buen papá. O sea, a final de cuentas, ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, a los diputados, a los senadores, uh, seas quien sea, presidente municipal, o sea, si bajas proyectos, le haces una obra a tu comunidad, a tu distrito o lo que sea, ¿qué crees? Ese es tu trabajo, lo tienes que hacer. Entonces, decir que eso es algo especial de un candidato o de alguien, eso no es cierto. O sea, están donde está todo el dinero, está todo donde se presupuesta todo, y ellos están a nivel federal o están a nivel estatal, y es donde tienen que hacer su trabajo y bajar proyectos para tu municipio. Eso, por eso les digo, que un político baje proyectos o sea, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. O sea, no es nada especial. Entonces, eso y nada es lo mismo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que si realmente quieren ver un cambio en el país, entonces dejen de votar por los mismos candidatos de siempre. O sea, yo muy bajito del agua estoy sugiriéndole a mucha gente nueva que se meta, pelee por esos espacios y no se los deje a estas personas de siempre. O sea, elimínenlos, sáquenlos del juego de una forma u otra. Porque a final de cuentas, ellos nada más entran, les dan su sueldo, les dan su bono de fin de año, que es más de lo que gente gana en muchos años en México. O sea, honestamente, yo creo que la gran mayoría de la gente ah, en México no gana en 5 años lo que estos diputados y senadores se llevan como su bono de fin de año, como su aguinaldo o lo que le quieran llamar. Y eso también es una tontería. O sea, en un país donde hace falta tanto recurso, donde existe tanta pobreza, estos individuos se llevan tanto dinero por básicamente hacer nada. Y efectiva, no hace nada, porque díganme qué han hecho en cuestiones legislativas que han mejorado el país. ¿Qué han hecho? Honestamente, ¿qué han hecho? ¿Qué ha cambiado de la legislatura con legislación en México que ha mejorado la vida de ustedes? Ahorita estoy viendo, todo el mundo anda criticando obviamente al presidente, y eso está bien, que lo critiquen todo lo que quieran. O sea, eso a mí me da igual. Yo no soy fan de él en ese sentido, y además, siendo una figura pública, se le debe criticar, pero digo, criticarlo con cosas de envases. No digas, mira, él es un ratero, él es esto, cuando tu partido y toda la gente que tú has apoyado han estado robando durante generaciones. Eso a mí se me hace muy incongruente, de muchas figuras en la política que ahora se sienten como que pueden estar criticando al presidente por ser corrupto y tener gente corrupta, cuando toda su carrera política está involucrada en corrupción. Y todo, ¿sabes? Todos lo sabemos. O sea, todos lo sabemos, son como esos secretos a voces de la política. O sea, a ver, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, un diputado federal, no sé cuánto gane, o sea, de lo que gane. No sé las cifras exactamente, pero digo, si haces un cálculo de lo que tienen en valor como persona, que son millones y millones y millones y millones de pesos, terrenos, propiedades, de las cosas más lujosas, vehículos, cada uno vale 1,5 millones, 3 millones de pesos, guaruras, empleados por todos lados. O sea, díganme si con un salario, y aún así de diputado o senador, y hasta gobernador, puede pagar por eso. No, o sea, cualquier político que sea millonario
que no era millonario antes de entrar a la política, y digo familia de negocios que grandes, no simplemente que según tenía, ¿no? Ah, todos los políticos que se han hecho millonarios estando en el poder es por corrupción. O sea, no hay otra forma de explicar ese tipo de ganancia, ese tipo de acumulación de riqueza sin ver el aspecto de la corrupción. Entonces, o sea, si van a seguir votando por su partido favorito, sea Morena, sea PRI, sea PAN, sea quien sea, digo, por lo menos metan a gente nueva y exíjanles cosas nuevas, porque no, con los mismos políticos de siempre les van a dar el mismo resultado de siempre. Y creo que Einstein fue el quien dijo que si sigues haciendo lo mismo esperando un resultado diferente, esa es la definición de tonto, de estúpido, algo así. No me acuerdo bien cómo iba la citación. Pero digo, o sea, no puede ser que la gente siga votando por las mismas figuras políticas, no el mismo partido, porque digo, partido es tu partido, pero las mismas figuras políticas que nunca les han entregado nada. Y cuando digo nada que no les tuvieran que ya haber entregado. O sea, bajar proyectos es su trabajo. Que te lo bajaron a ti individualmente y tú estás muy agradecido con ese político, ok, lo entiendo. Pero al final de cuentas es su trabajo. Y le estás agradeciendo por hacer su trabajo. Tú ya como ciudadano, en teoría ya le estás pagando su sueldo y esos mega bonos y todo el dinero que gasta cobrándoselo al erario público. Entonces él sigue ganando y sigue entregando más o menos cositas así y se siente el gran líder, pero en realidad eso ya se los deben desde hace mucho tiempo. Y son como la gente está agradecida por algo que les tienen que dar. ¿Sí me explico? Y es lo que mucha gente en todos los partidos no entiende. Dice, no, que este líder ganó esto, nos bajó este proyecto y lo que sea. ¿Sabes qué? Ese es su trabajo. Por eso está en ese puesto. ¿Y qué creen? Bajan un proyecto, pero también le dan su mordidota de ese proyecto. O sea, 20%, 10%, algo así le toca a los políticos. Siempre de todos los proyectos. Y eso lo saben todas las personas que están involucradas en financiamiento público de proyectos federales. Lo saben. Sea una obra de gobierno, estatal, federal, municipal, de lo que tú gustes, de proyectos productivos, de todo ese rollo. Esa persona bajando el proyecto, de una forma u otra está ganando dinero con una comisión de ese financiamiento. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, si realmente quieren cambiar algo, realmente, o sea, que ya no le estén dando a tole con el dedo, entonces busquen a nuevos candidatos. En Hidalgo, por lo menos, yo creo que hay mucha gente nueva y podría ser buenas figuras para la legislación federal e inclusive eventualmente estatal. Pero yo creo que cero de ellas vienen del gobierno estatal actual, um, en mi opinión. Yo no veo figuras ahí en esa administración. Bueno, digo, no, sí, de hecho sí veo. No voy a mencionar sus nombres, pero unas figuras que han estado más atrás del escenario operando, muy buenas personas individualmente, parte del equipo interno del gobernador. Ninguno es titular de una secretaría, déjales comento, pero sí tienen muy buen nivel. Bueno, tal vez, sí, muy buen nivel. O sea, son personas que podrían dar un buen resultado para Hidalgo, porque a final de cuentas no buscan esa posición enfrente de todos con la grilla y que les anden avalando o alabando y etcétera, ¿no? Son figuras trabajadoras, pero unas figuras que yo descartaría de entrada serían, bueno, mejor ni me meto a decir nombres, ¿verdad? Después, quién sabe, me empiezan a atacar por todos lados.
Pero bueno, sí, sí hay unas figuras que ya vienen con el actual gobernador de Hidalgo desde hace años, 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 en su equipo cuando era senador y etcétera, que yo creo que son figuras que tienen mucha posibilidad, que yo creo que podrían ser una nueva ola de, por lo menos priistas, que podrían dar un nuevo imagen al partido. Porque, mira, me voy a enfocar en el PRI, porque obviamente ya saben ustedes que yo tengo, mi historia es con el PRI, yo siempre he sido, yo no ando brincando de partido a partido, tenga espacio o no tenga espacio en el partido. Yo nunca he vivido de gobierno, nunca he vivido del partido, entonces tengo esa libertad de poder hacer las cosas a mi manera. Y yo así hago las cosas a mi manera y yo nunca hago nada para quedar bien con nadie, para que me den un cargo, nada de eso. Y la gente que me conoce lo sabe. Ahora, uh, lo que sí es, yo creo que importante para el PRI, y voy a hablar del PRI de Hidalgo específicamente, bueno, el PRI en general, ¿ok? Y no estoy hablando ya de otro partido ahorita, es el PRI en general, es que tiene una imagen pésimo. Todos los líderes grandes del partido, seas quien sea, y discúlpeme que lo diga, pero la imagen es de ratero, es de corrupto, es de una persona que nada más busca el poder por el poder. Esa es la realidad de la imagen del PRI. Y por supuesto todos los demás partidos. O sea, no es el PRI exclusivo. Pero esa es la imagen en particular del PRI. Y lo digo, de mi partido. Bueno, del partido en donde yo siempre he colaborado y ayudado. Porque en general como consultor político he ayudado a gente de todos los partidos, en general. Nada, pero yo soy más conservador y tengo una política económica muy específica, una ideología política económica muy específica. Entonces, esas cuestiones de ciertas políticas, ideologías, si no cuadra con mi forma de pensar, entonces no voy a realmente ayudar, porque ¿por qué voy a ayudar a alguien a ganar que no tiene la misma filosofía política que yo? Y eso quiere decir que no tiene la misma visión social que yo. Por eso no podría ayudar a ciertos partidos, ¿no? Pero si son amigos, con gusto les ayudo porque trato de meter una política económica diferente, una política pública diferente que sea mucho más moderada y no hacia la izquierda. Y efectivamente, en cuestiones económicas, las cuestiones izquierdistas, pues son malas, son muy malas. Entonces, yo le sugiero al partido, si realmente quiere cambiar su imagen de corrupción, de corruptos, de que solamente buscan el interés de ellos mismos, entonces busquen a candidatos que no tengan esa mega colota que pisarles. Ahora, hay unos secretarios que sabemos que son mega ratas. Lo sabemos. O sea, esos candidatos, o sea, descártenlos desde un principio. O sea, busquen gente nueva. Y eso no quiere decir gente joven. Pues a veces dicen, no, pues gente nueva, entonces tiene que ser joven. No, no tiene que ser joven. No tiene que ser hombre, no tiene que ser mujer, no tiene que ser nada en particular. Tiene que ser una persona que tenga sentido de la política pública, de la economía, de que sepa, tenga preparación en esas cosas y no simplemente sea un borreguito político obedeciendo al jefe máximo en toda cuestión de política pública, en legislativa, en lo que sea. No, es lo que no queremos. O sea, lo peor que podemos hacer como políticos es, obviamente, que esté el jefe político y los legisladores obedezcan ciegamente toda la estrategia de política pública legislativa que quieren los jefes, que los jefes acuerdan y entonces todos tienen que votar por eso. No, eso es la peor forma de ser legislador, porque cada estado, cada distrito tiene diferentes intereses, tiene diferentes problemas. Entonces, una agenda nacional, por decirlo así, que
que tiene intereses muy particulares, está ignorando los intereses de la gran parte del país, de los problemas que tenemos. Por eso no se resuelve nada en México, porque dime qué han resuelto en México. O sea, todos los problemas de subdesarrollo, de desarrollo social, siguen y siguen creciendo. La pobreza en México sigue creciendo, toda la corrupción sigue creciendo. O sea, díganme cuándo a un político que sea corrupto, o sea, tal vez uno o dos, sí, pero la gran mayoría de políticos, o sea, pueden hacer y deshacer en sus estados, en sus municipios, en sus secretarías, en lo que sea, y nunca les pasa nada. Entonces, eso es otra. Mire, si realmente quisiéramos cambiar México, entonces yo creo que esa legislación sería la primera en aplicarse. Y esas, como que esas áreas anticorrupción, o sea, no dan gran resultado y lo sabemos. O sea, ahí se requiere, yo creo que mucho más innovación para buscar solución de cómo terminar con la corrupción en México. Y eso le tiene que aplicar a todos, a todos, a todos. Seas del gabinete del presidente, seas gabinete del gobernador, seas presidente municipal, lo que sea. Y tiene que haber una forma mucho más robusta de cómo llevar a estas personas a enjuiciar. Tiene que haber mucho mejor mecanismo, tiene que haber un sistema judicial mucho más profesional, mucho más desarrollado. Y la forma de hacer eso es tener mejor legislación. Lo que últimamente, por ejemplo, están peleando y haciendo manifestaciones y promoviendo es, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Ok, mira, yo nunca, o sea, en ese sentido, si cada quien quiere consumir lo que quiera consumir, adelante. Eso no es problema mío. En ese sentido, y además, estadísticamente hablando, el cigarro mata mucho más gente en un año, genera mucho más problemas sociales, médicos, le cuesta mucho más al Estado que el consumo de marihuana, por ejemplo. Y estoy usando Estados Unidos como base de ejemplo. Y en Estados Unidos ya está legalizando por todos lados. O sea, por ejemplo, en Oregon ya legalizaron cocaína y heroína. Pero ¿qué creen? Es ilegal usar un popote de plástico. Ese tipo de cosa está extraña, ¿no? Pero a final de cuentas, todo lo que hacen en ese país para legalizar esas drogas es para crear un mercado y crear industrias del consumo de eso. Porque ya existe. O sea, es como en los 20 cuando habían prohibido el alcohol. O sea, de todos modos se consumía. Entonces, mejor ponle un impuesto y que la gente consuma lo que quiera y les cobras el impuesto y ya, punto. Igual como el cigarro, les cobran un impuesto y así va pasando ese dinero al erario público y tienen un poquito más de dinero. Lo mismo debería pasar con marihuana y X. Eso, digo, no tiene gran relevancia en términos. Nada más que sí tenganlo bien regulado, porque lo último que quieres es que se lo anden vendiendo a niños chiquitos. Y en Estados Unidos no puedes hacer publicidad de nada de ese tipo de producto, ni de cerveza, ni de cigarros. Puede haber publicidad en las vías públicas de ninguno de esos productos, ni en la televisión. Entonces, sí tiene que existir una regulación muy fuerte si lo quieren legalizar y punto. Y obviamente eso requiere de legislación seria. No requiere de nada más decir sí y a ver cómo se empieza a hacer. Además, si aquí se está legalizando y en Estados Unidos se está legalizando, de alguna forma u otra se va a convertir en una industria formal. Habrá mucho cultivo de ese tipo y todo ese negocio ilegal que no paga impuestos, que es el narcotráfico en México, eventualmente, no ellos lo que lo llevan ahorita, sino, bueno, digo, podría ser ellos si se ponen listos. Podría ser una mega industria de México. Yo creo que hasta más grande que petróleo. Pero digo, eso requiere que realmente sepas de economía, sepas legislar y sepas los desafíos que se enfrentan tanto la sociedad como el mercado internacional
para crear estas cosas. Entonces, el punto general de esto, y perdón que me desvíe un poco, es tener legisladores, gente nueva que realmente quiera hacer algo por el país. Si tienen los mismos de siempre, van a regresar a su diputación, van a estar bajando recursos para proyectos, van a estar, o sea, lo usan para sacar dinero. Eso es su meta de ellos. Es la meta de 99.9% de todas las personas que están actualmente en la política. Es sacar dinero, a ver cómo hago dinero. Eso es lo que hacen. Eso es lo que a mí en particular me fastidia mucho porque nadie tiene ese verdadero interés de mejorar las cosas. Simplemente están buscando de dónde saco dinero, de dónde saco dinero. Y a eso se dedican. Y de eso se trata. De eso se trata. Entonces, si ustedes quieren votar por los mismos candidatos en su nueva alianza con, o sea, todos los partidos en contra de Morena, digo, va a ser más de lo mismo. Yo les sugiero a ustedes, exijan nuevos candidatos, exijan gente que no necesita estar robando. O sea, digo, ¿a dónde los vas a encontrar, verdad? Pero sí los hay, sí los hay. Hay mucha gente así que nunca es tomada en cuenta porque no es parte de los grupitos de política de poder que están ya ahí, que los están preparando para la siguiente generación, etcétera. O sea, digo, todos los partidos tienen mucha gente muy valiosa, pero es la gente que menos tiene ese tipo de cargo, por la razón que sea, pero no lo tienen. Entonces, si en esta próxima elección de ¿verdad? Junio 6 de 2021, realmente quieren empezar a ver un cambio en el país que va a ayudar con este supuesto cambio de lo de Obrador, ¿no? Entonces, no busquen a los mismos políticos de siempre, porque mira, ahorita en la política también, todos los que no sean Morena están en contra de Morena en el gobierno federal, en el Congreso. O sea, es pura crítica, pura crítica, pura crítica. Y no se ponen a hacer realmente nada. Nada más es atacar, 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 atacar. Ok, ¿sabes qué? El tiempo de ataque ya terminó. O sea, eso fue en la época de campaña. Ya cada quien tiene su lugar en el Congreso, en el gabinete, en los gobiernos. Ahora es tiempo de trabajar para el país. Porque les comento, en Estados Unidos esta guerra política despiadada que se ha dado en los últimos, que son 30 años, desde que llegó este Bill Clinton a la gobernatura, a la presidencia, si de por sí ya era medio tóxico el ambiente político en Estados Unidos, se ha convertido tan tóxico que ya nada más cada partido que controla el Congreso o la presidencia se la pasa obstruyendo al otro partido. Punto. O sea, y nada se resuelve, nada se hace bien para el país. Y eso es lo que, si de por sí México no resuelve nada, ahora tienes una guerra política que constantemente están haciendo eso y no les importa resolver nada, no les importa nada más que hacer quedar mal al otro. Entonces, ¿qué creen? Nada en México va a cambiar, nada, nada, todo va a seguir igual, todo va a seguir igual y digo, eso le conviene a los que están arriba. Pero si estás en medio, si estás abajo, no te conviene. No te conviene que tu país siga subdesarrollado porque nada de esa riqueza te va a tocar a ti. Nada, nada. Y ahora, mucha gente que tiene su placita aquí, está tranquila y dice, ya no me meto en esas cosas, lo que sea. Pues, ¿qué crees? Tú mismo te estás haciendo daño porque podrías estar mejor que esa placita. Podrías realmente estar... digo, es cuestión también de buscarlo, ¿no? Pero a final de cuentas, uh, la clase media hasta abajo está estancada, completamente estancada. Los únicos que están subiendo, subiendo, subiendo son los que están involucrados con el poder en política
y haciendo todo ese desmother de corrupción. Y eso es porque la misma gente de la política siempre está operando todo. Para mí va a ser muy interesante a ver quién son los candidatos, por ejemplo, para gobernador en Baja California Sur, Norte, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí. O sea, a ver a ver qué candidato saca cada partido. Si van a ser los mismos de siempre, entonces, ¿qué creen? El país va a seguir igual en todos lados. Las mismas guerras políticas entre todos, lo que sea. En Hidalgo, igual, a mí me interesa mucho la de Hidalgo. A mí me interesa mucho la de Hidalgo porque yo quiero ver quién van a proponer para estas candidaturas. Tanto PRI, Morena y quién sabe qué alianzas vayan a hacer. Eso es lo que a mí me interesa. Porque eso les va a decir mucho a la gente de cuál es el camino del futuro. O sea, a dónde vamos a ir. ¿Va a ser más de lo mismo? ¿O realmente hay nuevas figuras que pueden imponer una nueva filosofía de política pública, de política económica, de relaciones internacionales, etcétera? Una nueva visión, ¿no? Um, Digo, yo honestamente creo que mínimo tienes que haber estudiado en el exterior para tener un puesto, un cargo de senador o diputado, e inclusive gobernador, porque tienes que tener una diferente perspectiva del mundo, tienes que haber visto por tiempo extendido cómo funciona otro sistema político, otro sistema educativo, cómo funcionan las cosas en otros lados. Si no tienes esa experiencia, discúlpame, pero yo creo que no eres ideal para ser un legislador federal, un gobernante, inclusive un legislador a nivel estado, porque estás básicamente encerrado en una visión local. Obviamente conoces del mundo, conoces que en este lugar hicieron esto, que en este lugar hicieron el otro, pero ese tipo de conocimiento es superficial, es completamente superficial. No se ha desarrollado suficiente conocimiento interno de un sistema para realmente entender cómo lo bueno de este sistema se puede aplicar en otro lado, o cómo se resuelven problemas legislativos, o cómo puedes ayudar a un municipio, un estado, generar más recursos sin simplemente crear más impuestos para la gente o X. Ese tipo de visión hace falta y no la tienen, no la tienen. Y esa crítica que yo acabo de hacer es lo que más le molesta a la gran mayoría de los políticos en México y de todo el país y de todos los partidos que se las haya dicho. Siempre les molesta que les diga eso, porque en muchos sentidos no les gusta saber o escuchar que les digan que deberían de tener una mejor preparación académica. Pues, ¿qué crees? Una mejor preparación académica te ayuda en muchos sentidos. Y si tienes una licenciatura en otro país y luego en México ya haces maestría o doctorado, lo que sea, bien, por cierto, un doctorado no te sirve de nada en la política, de nada, de nada. Un doctorado es para hacer investigaciones, ser un docente. Tengas un doctorado en economía no te sirve de nada para ser gobernante o para ser legislador, nada de eso, no te sirve. Podría ser un buen asesor para ellos, pero en realidad ser doctor en algo no quiere decir que eres mejor para ese puesto, simplemente no funciona así. Pero una licenciatura, una maestría en el exterior, eso sí te sirve. Y más una licenciatura, yo creo, porque la licenciatura es 4 años allá, mínimo. Y ya tienes 4 años de experiencia de vivir en otro país, a otro nivel, porque universitario allá en Estados Unidos, y dependiendo de qué universidad o en Europa, en donde sea, y te da otra perspectiva. Inclusive podrías hasta llegar con menos interés de querer ser corrupto. Digo, yo creo, es una teoría, eso es una teoría, yo no sé, pero al final de cuentas podría ser. Porque una cosa que sí hacen
es tratar de querer que sus ideas trasciendan y cambien la sociedad y tengan un impacto profundo y permanente y vayan mejorando su entorno y no simplemente hacer las cosas por dinero. O sea, el dinero está bien, ok, pero digo, si tienes un salario, quieres más dinero y trabajas en gobierno, pues ¿qué crees? Dedícate a negocios y no seas corrupto. Pero no te dediques a gobierno y a política para hacerte millonario. Porque simplemente todo el mundo ya sabe que eres un corrupto. Y la verdad, yo sé que a la gente no le importa eso que está haciendo, lo que está haciendo cuando están robando, pero es lo que eres. O sea, y te puedes creer gran empresario, gran figura, porque tienes mucho dinero y la gente, créeme que toda la gente te ve como ratero. Aunque no te lo digan, te lo puedo decir. O sea, a ustedes así los ven. Los que han estado en política toda su vida y son millonarios. Y a lo mejor sus abuelos, sus papás también, y vienen así como que de generaciones de políticos. Ok, todo el mundo los ve como rateros. Esa es la realidad. O sea, no sé si lo sepan, pero se los digo. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos en México son legisladores, gobernantes, gente que entienda realmente cómo funciona el sistema mundial, que tenga experiencia en otro sistema, que sea formado en otro sistema, y venir aquí y no aplicarlo de allá, aquí, no. Es tener ese conocimiento, venir aquí y crear soluciones con lo que tenemos para ir mejorando. Y eso es lo que nos hace falta. Ok. um, y la verdad, mil disculpas si algunas personas se ofenden con esto de escuchar que critico a Morena o al PRI o a sus políticos, pero ¿qué creen? Si eso les molesta, entonces la política no es para ustedes. Esa es la realidad. Porque el interés aquí no es cómo uno se siente, es mejorar el país. Y si no pueden hacer eso sin sentirse que les han dañado sus sentidos o como se llama eso, la política no es para ustedes. Y la política no es para que andes quedando bien con todo el mundo. O sea, tus líderes, no, es dando soluciones para resolver problemas. O sea, eso es a final de cuentas lo que un político debe de hacer, resolver problemas de forma permanente. O sea, no simplemente bajar un proyecto y ya les damos un proyecto y problema resuelto. No, no, debes de crear el entorno que está mejorando la sociedad para que cada vez estén mejor, cada vez estén mejor. No simplemente siempre aquí, aquí, aquí y siempre reciclando lo mismo a ese nivel. No, no, eso no es. Ok, bueno, yo creo que este tema, realmente iba a hablar de otras cosas hoy, pero lo de elecciones y de corrupción en general, me gustó más tomar ese tema hoy y ya no me tomé los otros temas que íbamos a hablar más específicos por ejemplo, de Jalisco, de Zacatecas, de Nuevo León, de Coahuila, de las elecciones que vienen. Uh, Eso lo tomaremos en otro capítulo. Y realmente no quería comentar tanto de COVID, pero COVID sigue siendo un tema. Uh, o sea, COVID 99.99 no mortal. Pero digo, si te da, es relevante porque en México tienes 10% de probabilidad de estar muerto si te da. Entonces, esos son índices muy altos. Y en México sí es una preocupación. Entonces, quería tocar ese tema un poquito. Um, y bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este es Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Y los espero en el siguiente episodio. Ya no vamos a manejar lo que es temporada. Simplemente todo se va a manejar por capítulo. Ahora este ya es capítulo 6. Y aquí en adelante hasta el infinito será capítulo, capítulo, capítulo. Ya nada de temporada. Todo es capítulo. Entonces, muchas gracias. Chao.